Continuamos con más noticias. Vamos a tocar el tema económico en el día de hoy. Muchas informaciones de carácter económico se han generado en el país, sobre todo después de las declaraciones del día de hoy de la canciller María Ángela Holguín de Colombia, asegurando que lo que ocurrió en la frontera colombo-venezolana, el cierre, fue tomado de forma unilateral, y también, sobre todo después de los anuncios que se han hecho acerca de la posibilidad de aumentar los precios de la gasolina. Hoy vamos a hablar sobre este tema o sobre estos temas con Ángel Alvarado, nuestro invitado economista, aquí en Más Noticias. Ángel, bueno, por supuesto, el tema de los precios de la gasolina siguen siendo un tema de debate. Quisiéramos que nos dieras tu punto de vista. Hoy vemos como la principal información que manejan algunos medios mañana son declaraciones de Rafael Lamírez, quien asegura que el ajuste de la gasolina buscaría cubrir costos y generar excedente. Eso es lo que realmente se quiere, pero también se ha hablado de que irían a un fondo social. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, buenas noches, Sergio. Aquí tenemos el país, enfrenta una difícil situación fiscal. Hace poco aparecía el informe de una calificadora de riesgo china. Correcto. Muy preocupada, Ayer, ¿no? de hecho. Venezuela es un país que, según este informe, tiene un déficit fiscal de 15%. Los gastos son 15% más altos que los egresos. Un endeudamiento el más alto de América Latina después de Brasil, de 52%. Aquí hemos tenido un acelerado endeudamiento en los últimos 5 años, es decir, la deuda ha crecido mucho más rápido de lo que ha crecido la economía. Esto es una economía que históricamente ha tenido un nivel de endeudamiento de 20% y actualmente estamos en 52%, y esto sigue creciendo, ¿no? Y allí un poco está la respuesta a la situación que estamos viviendo, que es un poco desesperada, ¿no? Cierra la frontera, una medida extrema, aumenta la gasolina con un apuro extremo, aumenta las tarifas eléctricas. Es decir, estamos buscando dinero porque realmente el país está en una situación fiscal sumamente difícil. Y creo que no se le está hablando claro al país. No se le está diciendo las cosas tal cual son. La situación es sumamente difícil. La inflación que viven los venezolanos es sumamente alta. Hay proyecciones que hablan que la inflación puede cerrar en 80% este año, 90% el año que viene si no se toman medidas. Es decir, situaciones sumamente difíciles. Y creo que allí está un poco el problema de lo que se está buscando, ¿no? Se habla de Citgo, que hay que vender Citgo. Se habla, bueno, en fin, medidas un poco extremas, un poco desesperadas. Y creo que, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de que hay que hacer un plan de ajuste, de austeridad, de revisión del gasto. Se habló de una revolución fiscal, que venía un anuncio, el anuncio de la revolución fiscal. Hasta ahora, la revolución fiscal lo que son más impuestos, más costos para los venezolanos, porque no se justifica que en esta situación el venezolano tenga que pagar de su bolsillo una gran irresponsabilidad fiscal. Porque ¿qué pasa? Hemos tenido la bonanza petrolera más larga y de mayor magnitud de nuestra historia. Si uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con todo ese dinero? ¿Por qué no lo hemos ahorrado? ¿Por qué no lo hemos planificado bien? Y gran parte de ese dinero además se ha ido en corrupción, digamos, por lo que el mismo gobierno ha revelado. Es correcto. ¿No? Entonces, fíjate, cuando uno va a hacer una reforma fiscal, uno tiene que ajustarse el cinturón. El primero que tiene que ajustarse el cinturón es el mismo gobierno. Por ejemplo, hay varias maneras de afrontar una revolución fiscal. Lo primero es que la revolución fiscal, o la reforma fiscal, perdón, no puede ser algo de aumentar los impuestos y reducir el gasto directamente. Eso tiene que tener un marco. Claro. ¿Cuál es ese marco? Y bueno, acompañado de otras medidas, por ejemplo, la primera medida es reactivar la economía. O sea, si tú vas a arreglar el tema fiscal, tienes que procurar antes, o en paralelo, reactivar la economía. Y nuestra economía es una economía que no está funcionando, que no está andando, que está en recesión y que poco a poco se está contrayendo cada vez más, y no hay expectativa de que esto mejore. No hay inversión a la vista, no hay condiciones para la inversión. Hace poco un instituto, Getúlio Vargas, de Brasil, decía que la economía donde es más difícil hacer negocio en América Latina es Venezuela. O sea, claro, estamos compitiendo contra una cantidad de países que se está abriendo al mundo, a la inversión, dando facilidades de inversión, y nosotros estamos en la dirección contraria, cerrando la frontera, poniendo más controles, poniendo más dificultades, más trabas a la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si el gobierno quiere hacer algo serio, en primer lugar tiene que ajustarse el cinturón a ellos mismos. Por ejemplo, tiene que dar señales. Se hablaba de que el presidente Maduro gasta 55 millones en el primer semestre en gastos personales, viáticos, seguridad, lavandería. Es decir, eso no es una buena señal para el país, porque eso está ocurriendo en muchos otros ámbitos. Le pides al venezolano que se ajuste el cinturón para sostener cualquier cosa, cualquier gobierno, una revolución, mientras vemos que todos los viceministros tienen 2 escoltas. Eso quiere decir por 3 turnos son 6 escoltas. Si hay 125 viceministros en el país, tú multiplicas eso, estamos hablando de una fuerza de 350 hombres cuidando viceministros, sin contar ministros ni diputados. Eso es más grande que cualquier policía municipal del país. Frente a eso, tú al venezolano no le puedes pedir más sacrificios.
tú tienes que hacer algo, tú como gobierno tienes que ajustarte. La corrupción, se ha hablado que con Cadivi se han malgastado 70.000 millones de dólares. Esto es 10 veces más de lo que podemos recibir por Citgo. Eso se ha ido en corrupción. Entonces, digamos, allí tenemos que ser muy serios, ¿no? Porque no le vamos a decir al gobierno venezolano, mira, aumenta la gasolina para que nos dé ganancias, aumenta los gastos, o sea, cubra los gastos y nos dé ganancias porque el venezolano tiene que pagar el precio de la gasolina. Muy bien, pero las medidas fiscales tienen que tomarse, las medidas correctas y en el orden correcto. Claro, primero hay que tomar acciones en casa para luego ir a la calle. Ir a la calle. Entonces, fíjate, hasta ahora las medidas han sido aumentar el ingreso, pero no reducir el gasto. El gobierno tiene que sentarse seriamente y presentarle al país una propuesta de reducción de gastos. No es gasto, y dicen, no, es que el gasto de inversiones, de gasto, el gasto de los mismos ministros. ¿Cómo esto lo puede entender en todo caso el ciudadano común, Ángel? Es decir, cómo la gente puede percibir que el gobierno realmente puede tomar o debería tomar este tipo de medidas y cuáles serían esas medidas que el ciudadano lo pueda sentir, lo pueda entender. Fíjate, cualquier ama de casa se da cuenta que hay momentos en la vida en los cuales, bueno, hay ingresos extraordinarios, esos ingresos se ahorran para los momentos de las vacas flacas, usas los momentos de las vacas gordas, los ahorros que has tenido. Hay momentos en los que cualquier familia y cualquier ama de familia se da cuenta que no puede seguir gastando el ritmo que ha venido gastando. Bueno, la verdad es que ahorita no creo que haya mucha gente que pueda ahorrar, ¿no? Exactamente, bueno, eso es otro problema. Sí. Con la inflación es imposible ahorrar, ¿no? Pero en cualquier caso es algo que uno sabe que ocurre en la vida y en el ciclo de las personas, en el ciclo de la familia y en el ciclo de cualquier país, de cualquier negocio, ¿no? ¿Qué pasa? En la situación actual, el gobierno tiene que presentarle al país una manera de cómo esto se va a hacer. Hay dos maneras de reducir, de ajustar las cuentas. Reducir el gasto y aumentar los ingresos. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación sumamente delicada con el tema de Petrocaribe. Porque estamos pidiendo al venezolano que, bueno, fíjate tú, venezolano, vamos a aumentar la gasolina, vamos a aumentar, pero seguimos entregando 100.000 barriles a Cuba y 230.000 barriles en Petrocaribe. Que de hecho, eso es una de las trabas que habría, según informaciones, pues de hecho, de la prensa, que indican que lo que estaría parando el incremento de los precios de la gasolina es que hay mucho descontento con lo que serían las regalías, ¿no? Bueno, entonces fíjate, entonces a ese ejemplo iba yo, ¿no? Es como que el padre de familia llega a su casa y le diga a su esposa, mira, vamos a tener que cambiar los hijos de colegio, vamos a sacar, vamos a vender el carro, vamos a vender esto, vamos a vender una serie de cosas, pero a la querida, no, eso todavía no la vamos a tocar, a ella la vamos a seguir mandando los 100.000 barriles de petróleo diario. Entonces son cosas que no son congruentes, que no son lógicas, que no tienen un orden, ¿no? Tú no le puedes pedir al venezolano que se sacrifique mientras estás manteniendo a otros países, manteniendo subsidios en Boston, por ejemplo. Pero sí se mantiene, sí se toman medidas como la que vimos durante esta semana, el cierre de la frontera colombo-venezolana para evitar, en teoría, la fuga de mercancía y de combustible. Fíjate, es un gran debate, ¿no? Hay que ver si realmente sale, digamos, el bachaqueo, sobre todo el tema de la gasolina, el tanquecito de gasolina, realmente por allí se salen 100.000 barriles de petróleo diarios. O sea, es una cosa que hay que... No, además que para que eso ocurra, como hablábamos ayer un poco sobre este tema, si esto ocurre es porque hay complicidad. Hay un orden de magnitud que no parece lógico, fíjate, en el primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de la frontera ya dijeron que van a haber unos salvoconductos, que va a haber unas excepciones, y por esas excepciones hay demasiados incentivos, eso no se mantiene. O sea, yo creo que el tema de la gasolina hay que discutirlo, obviamente, es un tema que hay que discutir, pero primero hay que tomar otras medidas, porque tú no puedes aumentarle el costo a los venezolanos de la vida, que ya bastante difícil es, mientras sigues pues regalando el petróleo por un costo de oportunidad. Hablando de costo de oportunidad, no estás cobrando lo que deberías, ni en el tiempo estás cobrando lo que deberías, mientras el venezolano está cada vez con un nivel de vida cada vez menor, porque el venezolano se ha venido empobreciendo. Según cifras oficiales, cada hora pasan 200 venezolanos a la pobreza, con la alta inflación que vivimos. Y eso fue el año pasado, que la inflación fue inferior a la de este año. Este año es sumamente superior a ese número, ¿no? Entonces, claro, mientras la situación la esté viendo en el país, no es posible que las medidas se tomen de una manera tan, bueno, castigando al que no le corresponde, ¿no? La situación es difícil, requiere medidas urgentes, necesarias, pero tienen que tomarse en el orden correcto. Ahora, fíjate tú, estás hablando de medidas urgentes, medidas que debieron haberse tomado prácticamente al comenzar este año. Ya estamos por el mes de agosto y no se han tomado todavía medidas. Estamos hablando de medidas que en algún momento conversamos, medidas como la unificación cambiaria o el desmontaje del control cambiario, medidas como esta, el aumento de los precios de la gasolina, todavía no se tomó una decisión. Fíjate, hay una cosa, un ejemplo que me colocaba un amigo que es muy real, es muy preciso, ¿no? Es como cuando tú tienes un cáncer
Y ese cáncer, tú te tomas la medicina, te tomas la quimioterapia, haces la radioterapia y poco a poco vas buscando una solución. Sí. Si no lo haces, eso se va a convertir en una metástasis. Claro, claro. La economía venezolana poco a poco está metastasiándose con esta situación. Y no hay medidas, y no hay nadie que tome medidas, ¿no? Por ejemplo, tú tocas el tema del control cambiario, ¿no? El control cambiario es gravísimo, sobre todo por el tema de la corrupción. La corrupción es tremenda allí, con tantos tipos de cambios, ¿no? Entonces, una de las cosas, una de las grandes medidas que tomar el gobierno seriamente es el tema de la corrupción. Hay que enfrentar el tema de la corrupción seriamente, ¿no? No es simplemente, como decía la Contralora General, que los altos funcionarios hicieron su declaración jurada, es mucho más que eso. Es realmente entrarle al tema. Y allí hay una gran cantidad de dinero que se está yendo, porque en este país sigue entrando mucho dinero por renta petrolera. Pero, digamos, hay un gran desvío de fondos, de ineficiencia, de despilfarro, que hay que corregir y por eso hay que decirle al gobierno que ajuste sus gastos, que revise sus gastos en primer lugar, antes de aumentar los ingresos vía impuestos o gastos o costos para el venezolano. Ángel, agradecido nuevamente por habernos permitido conversar contigo. Ángel Alvarado, economista con quien hablábamos acerca de la situación económica de nuestro país. Una pausa.